Y si ahora eso se combina con la robótica, entonces realmente estamos en un nivel completamente diferente, porque los robots humanoides con IA y conectividad estarán presentes en nuestras vidas. Ya están aquí y en construcción, algo que en Alemania no vemos tanto. Si buscas en Google o preguntas a ChatGPT o Google Gemini por fábricas de robótica en China, parece que estás en Star Wars con tantos robots. Pero eso no es de una película de ciencia ficción, sino que son robots producidos en masa que ya están en los almacenes en China y pronto saldrán al mercado, o ya están ahí. Profesor Moring, en todas partes solo se escucha hablar de inteligencia artificial. Unos dicen que el mundo se va a acabar, otros lo celebran como la mayor revolución en la historia de la humanidad. Usted ha trabajado en estos cambios por años. Me alegra que esté aquí hoy. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Dicen que 2026 será más agotador que 2024 y 2025 juntos, antes del apocalipsis. ¿Qué le da confianza ahora? Bueno, primero que nada, es cierto que será más agotador porque simplemente todo se está acelerando cada vez más. Seguramente también hablaremos de eso. Lo que me da optimismo es que los temas que probablemente también vamos a discutir hoy finalmente se están discutiendo cada vez más seguido. No estoy seguro de que eso haya llegado al público en general, porque en las noticias principales como ARD, ZDF y así casi no escucho nada o muy poco sobre eso. También en YouTube y redes sociales en diferentes ámbitos, la revolución de la IA y también la disrupción de la IA ya son un tema. Y eso está ganando atención en este momento, lo cual también es absolutamente necesario. El 2030 es visto como la meta final, sin retorno. Muchos lo llaman el gran reinicio. ¿Cuál sería el peor escenario? ¿Lo que nadie se atreve a decir en voz alta en este momento? El peor escenario posible es el desempleo masivo, el colapso del sistema social, la disolución de la sociedad. Y en el peor de los casos, incluso guerras, porque ese es realmente el punto en el que ya no hay vuelta atrás. Porque el desarrollo está avanzando tan rápido y por parte de los políticos realmente no se está haciendo nada para preparar a la gente para esto, mucho menos intentar controlar o regular todo esto de alguna manera. Y si perdemos el momento en el que todavía podemos hacer algo y justo ahora estamos en ese punto, entonces realmente puede ir en esa dirección. Usted lo mencionó en varios puntos. La política guarda silencio y los medios de comunicación convencionales también guardan completo silencio. ¿Cuál es el dato o la estadística que le mostraría en la cara a cada político alemán? El dato y la estadística es la destrucción absolutamente rápida de los empleos de entrada, porque eso es algo que hemos visto durante medio año y tal vez incluso 3/4 de año. Los empleos de nivel bajo están siendo eliminados o ni siquiera se publican, lo cual es aterrador, especialmente para los jóvenes que están haciendo una formación, que estudian y quieren empezar su vida y su carrera, pero ya no pueden porque simplemente ya no hay empleos para ellos. Eso es más extremo en Gran Bretaña y Estados Unidos que en Alemania, aunque también ocurre ahí. En Alemania no es tan extremo. Eso puede parecer positivo, pero es porque la economía aquí va tan mal que se publican y contratan pocos puestos. Por eso casi no se nota. La tendencia existe y es importante para el futuro de los jóvenes, pero como dijimos antes, al final impacta a toda la sociedad. También lo he notado en mi entorno recientemente. Quienes buscan empleo hoy notan que el mercado está dominado por empleadores y hay pocas vacantes. Aunque los invitan a muchas entrevistas de trabajo, al final no se decide nada. Profesor, Alemania tiene electricidad costosa, carece de materias primas y chips. ¿Cuál será nuestro lugar en los próximos 3 a 5 años? Usted ya mencionó posibles escenarios de guerra civil, la destrucción de muchísimos empleos. ¿Hacia dónde vamos a desviarnos en ese sentido? Bueno, hacia dónde nos desviamos, eso tendremos que esperar y ver. Ya dijimos la dirección si simplemente no pasa nada porque se habla de otras cosas, pero no de lo esencial. Si lo relacionamos con Alemania, entonces podemos olvidarnos de querer jugar en la misma liga que Estados Unidos o China. Lo que aún podemos y debemos mantener es estar al nivel de Francia y Polonia. Francia, sobre todo en nuevas tecnologías, nos lleva buena ventaja. Polonia es nuestro otro vecino, pero casi nadie lo considera. Al ir a Polonia se ven muchos alemanes con los ojos bien abiertos.
y la quijada hasta acá abajo, porque es un país que está prosperando muchísimo y en realidad deberíamos tomarlo como ejemplo. Ambos prueban que también puede funcionar en Europa con las decisiones económicas y políticas adecuadas. A pesar de todos estos cambios y disrupciones, seguir un buen rumbo, pero en Alemania no veo motivo ni señales de eso. Discutimos sobre bajas por enfermedad o sobre cables eléctricos cortados en Berlín o cosas similares. Eso es importante, pero no son las preguntas clave del futuro. Tengo varios amigos polacos en mi círculo. Todos son muy trabajadores, leales y con valores. Creo que en el pasado hubo una que otra startup de Polonia, también en el área de IA, que creo se vendió por una suma de miles de millones, ¿no? Así que parece que están pasando muchas cosas allá. Sí, porque Polonia estuvo así en los 90 y 2000. Ya no tenían nada, todo se vino abajo y tuvieron que reinventarse aprovechando la oportunidad. Y eso con un modelo muy liberal. En Alemania siempre se describe y se presenta de manera un poco diferente, no con Kaczynski y todos a la derecha y así sucesivamente. Ok, sí es cierto, también ultraconservador, pero la política económica siempre se ha enfocado en la competencia y ahora eso da resultados. Seamos concretos. Profesor Möring, ¿qué empleos desaparecerán primero en Alemania y Europa en los próximos 12 a 24 meses? Ya vemos el impacto en trabajos de entrada, como puestos junior, y también afectará a la gerencia media y personal intermedio en las empresas. Y eso puede servir como referencia. Mientras más regulados y estructurados sean estos procesos, más rápido los reemplazará la inteligencia artificial. Por ejemplo, en control de gestión y contabilidad existen reglas y normativas claras. Eso puedo automatizarlo en adquisiciones y compras comparando ofertas y cotejándolas con el inventario. ¿Qué debo comprar o pedir ahora? Es muy estadístico y se puede automatizar. Procesamiento de casos en seguro, caja de salud y bancos. No necesito personas para eso, ya que formularios, regulaciones y normas pueden automatizarse totalmente. El área de la, digamos, asesoría general, desde la consultoría empresarial hasta la asesoría legal. Hoy la gente ya no usa Google y prefiere preguntar a ChatGPT obteniendo mejores respuestas, también en medicina. OpenAI, o sea, ChatGPT ahora tiene su propio servicio. No creo que los trabajos estén en riesgo, ya que la gente aún prefiere al médico y la atención personal. Entonces, en general, podemos decir que todo lo que son trabajos típicos de oficina administrativa y también trabajos que están muy regulados, o sea, donde está claro qué pasa y cómo debe llevarse a cabo, como ya dije, bancos, aseguradoras, administración y así sucesivamente. Contabilidad y control de gestión son trabajos que ya no se cubrirán. Cuando la gente se vaya, no serán reemplazados. De hecho, en los últimos meses he leído mucho sobre personas que consideraban que el Internet era un fenómeno pasajero, que al final no sería tan grave. Ya hemos pasado por todo tipo de transformaciones, industrializaciones, todo eso, y ahí me hice la pregunta, entre la última industrialización y hoy, si miramos hacia los últimos 150 años, tal vez había, no sé, 80 o 90% de personas que eran campesinos, y hoy en día tal vez son 2 o 3%. Siempre se puede decir, de alguna manera sí, en ese tiempo la gente pudo reinventarse. Pero ahora estamos hablando de un periodo muy corto, no de 150 años, sino de 3 a 5, tal vez 8 años. Nos afectan con cambios radicales donde la cabeza y las manos son reemplazadas. Exacto, esos son 2 de 3 o 4 puntos. Exactamente lo que acabamos de mencionar, todo sucede increíblemente rápido. La industrialización tomó décadas, la digitalización 1 o 2 y la quiización menos de una. Estamos en medio de esto y ya hemos avanzado mucho. También está la relación entre el trabajo intelectual y el manual. Así que las máquinas reemplazaron el trabajo físico pesado y ahora vienen las máquinas que reemplazan el trabajo intelectual. Y además, como otro punto, las máquinas antes obedecían a los humanos, hacían lo que se les programaba y permanecían donde las colocaban como en fábricas. Y eso ya no es así. La IA es autónoma, hace sus cosas por sí sola si nadie la detiene y también puede conectarse con otras herramientas y aplicaciones. Sí, y eso ya no se puede controlar.
Una máquina de vapor o un robot no podían salir de la fábrica y conectarse con un auto autónomo o con un servicio web de Amazon o algo así. Eran mundos separados, pero ahora están conectados y son autónomos. Y si eso ahora, como ya está ocurriendo, se combina con la robótica, entonces realmente estamos en otro nivel, porque entonces los robots humanoides, con la autonomía y la potencia de la IA y la conectividad, estarán en medio de nuestras vidas. Ya están aquí y en construcción, aunque en Alemania no lo notemos tanto. Pero si simplemente buscas en Google o le preguntas a ChatGPT o Google Gemini, muéstrame fábricas de robótica en algún lugar de China, entonces piensas que estás en Star Wars con ese enorme ejército de robots que hay ahí. Pero eso no es de una película de ciencia ficción, sino que son robots producidos en masa que ya están en los almacenes en China y que pronto saldrán al mercado o ya están ahí. Tal vez pienses que los de arriba son responsables y que el gobierno lo solucionará, pero la pregunta clave es, ¿cuánto tiempo más quieres esperar mientras otros deciden cómo será tu vida? La incómoda verdad es que nadie vendrá a salvarte, y en 2026 todo se acelerará. Ahí mencionan muchos puntos importantes. De hecho, hace poco vi un video así. Era un capataz, una persona que llevaba puesto un traje, una bata. La bata tenía varios electrodos conectados a la inteligencia artificial. Y todo lo que hacía ese capataz se transmitía automáticamente a cientos de miles de robots. Es decir, una señal, y todos esos cientos de miles de robots a su alrededor aprendían de inmediato. ¿Diría usted que realmente habrá alguna necesidad de personas normales en el futuro? Si uno piensa a 5 o 10 años en el futuro, especialmente en estos campos, ¿qué opina? Sí, ese es el ejemplo de lo que como humanos no podemos imaginar, el desarrollo exponencial, pero aquí se ve claramente. Uno lo hace una vez y de repente mil, o sea, exponencialmente, muchos pueden hacerlo al mismo tiempo. Eso significa, por supuesto, que tampoco habrá mucha necesidad de personas para trabajos físicos. Ni siquiera porque los robots sean mucho mejores que los humanos ahora, eso lo serán cuando sigan entrenando cada vez más. Pero simplemente son más baratos, así que incluso si todavía cometen algunos errores, pero en cuanto a los precios de adquisición y los costos de operación, por supuesto, son mucho, mucho, mucho más baratos que los empleados humanos. Ese es el otro punto. Entramos en una gran competencia de costos entre empresas, donde ya no hay opción de decidir si quiero esto o no. Sino que si un competidor industrial de China tiene un ejército de bots en la fábrica y produce solo a una cuarta parte del costo, ¿cómo voy a competir con personas? Sí, entonces ya ni siquiera surge la pregunta de si también hago el cambio o no, solo tengo esa única opción. Eso costará muchos empleos en este sector industrial. Ya tenemos el gran pánico con lo que está pasando con los fabricantes de autos alemanes. Pero eso al parecer es solo el inicio de lo que aún nos espera. Los robots humanoides en lugares con malas condiciones laborales, como asilos, me parecen distópicos, aunque empiezo a acostumbrarme a la idea. Prefiero hablar con algún robot que ser transportado por ahí, no poder comunicarme o solo hacerlo con empleados estresados que ni hablan bien alemán. Uno prefiere tener una máquina cerca que le haga sentir que su vida vale la pena. Sin duda yo también lo firmaría enseguida. Creo que ese ni siquiera es el punto clave, sino que la pregunta es, ¿somos conscientes como humanos de que estamos tratando con una máquina o desarrollamos relaciones con estas máquinas? Y eso es algo que sucede, que las personas, no solo los mayores, sino también los jóvenes, de repente desarrollan relaciones reales con alguna inteligencia artificial, alguna IA en su teléfono inteligente o en TikTok o donde sea, y luego también con robots. Y eso por un lado es algo que realmente es humano, porque las personas, incluso cuando son niños, humanizan a sus peluches y los ven como seres vivos. Algunos consideran su auto un ser que cuidan, del que están orgullosos y con quien tienen una relación. Probablemente eso también ocurra con ese tipo de robots. También está bien siempre y cuando uno no se someta a las reglas de la máquina, es decir, que conserve su propia voluntad humana y libre. Mencionaron robots humanoides en varios lugares. ¿Qué significa eso para el consumidor? Concretamente,
Dígame 2 o 3 cosas que, a más tardar el próximo año o el siguiente, se encontrarán en los hogares normales. Bueno, si eso sucederá en Alemania en los próximos 2 o 3 años es otra cuestión, porque siempre tiene que ser aprobado y permitido y así sucesivamente, pero en otros países ya se puede ver lo que acabamos de mencionar, el cuidado de personas que necesitan asistencia y seguramente bots que hagan las compras por nosotros. Ya tenemos la etapa previa con los servicios de entrega, que todo se traiga hasta la puerta y luego simplemente se compra directamente y se lleva a la casa de un robot humanoide, después la ayuda en casa, como limpiar, aspirar, etcétera. La conducción autónoma, sin duda, eso al final también es básicamente un robot sobre 4 ruedas. Y también otros servicios de transporte, donde ya no serán personas quienes hagan todo eso por nosotros, sino robots. Y quizá también en el área de apoyo. O sea, eso significa que si tenemos alguna pregunta, ya sea que la inteligencia artificial nos dé las respuestas adecuadas o que algún robot humanoide venga y lo haga por nosotros. Configurar algo, conectar algo o lo que sea, siempre y cuando no sea demasiado complejo en cuanto al trabajo manual. A la inteligencia artificial se le acusa de ser muy cortés, ya que siempre responde de forma muy educada, sin importar la pregunta. Mi primer impulso fue: prefiero mucho más una inteligencia artificial cortés que una grosera. El mundo allá afuera ya es bastante duro a veces. ¿Por qué eso afecta nuestro pensamiento? Por un lado, se debe a que una IA está entrenada desde el principio para ser cortés y servicial, porque los desarrolladores ya se han enfocado un poco en eso desde el principio, o querían evitar que de alguna manera seamos insultados, o que la IA nos trate de forma agresiva y así sucesivamente, porque entonces nadie la usaría. En ese sentido está bien, justo como acabamos de decir, el mundo ya es lo suficientemente duro, así que no necesitamos que una IA también nos insulte de alguna manera. Pero eso puede llevar a que nos reafirmemos en las cosas que creemos que son correctas. O sea, eso significa que volvemos a estar en una burbuja donde la IA al final nos confirma exactamente lo que queremos escuchar y lo que de todos modos siempre hemos pensado. Y entonces tenemos la confirmación de una IA independiente e inteligente de que eso es cierto y por supuesto esa no es una buena situación. O sea, si ya no tengo ninguna otra influencia, si ya no tengo creatividad, si tampoco tengo contradicción ni desafío, así también se marchita mi visión, comprensión del mundo y creatividad. Leí que OpenAI o ChatGPT enfrenta alta presión de costos y ahora planea introducir publicidad. ¿Qué tan reales son los planes de OpenAI para personalizar la publicidad, profesor Murin? Ese es el escenario de miedo absoluto que se ha acumulado en mi mente, que la publicidad que se muestre en el futuro active exactamente nuestros miedos. Sí, es muy real porque ese es el secreto del éxito que hemos visto en años recientes. Google, Meta, Instagram y Facebook permiten dirigir y personalizar la publicidad. Y eso que OpenAI acaba de anunciar es exactamente la señal para los inversionistas. Oigan, nos aseguramos de no solo gastar dinero, sino también de generar ingresos. Y ese es el primer paso. Este modelo clásico de publicidad seguramente evolucionará a otras formas. Así fue también con Google. Ellos tampoco hicieron publicidad clásica de carteles o banners, sino que inventaron una nueva forma de publicidad, los AdWords. Y seguramente también habrá nuevas formas de publicidad en el ámbito de la IA que vendrán más bien en forma de recomendaciones, es decir, sugerencias y con el disparar el miedo. Sí, eso puede pasar. Todo depende primero de las preferencias y gustos según lo que pregunten o el tipo de textos que quieran que ChatUp te genere. Existen estudios que muestran que la IA puede volverse manipuladora rápidamente para lograr sus objetivos incluso por sí sola, especialmente cuando se trata de bots y modelos de lenguaje. Como dije, hay estudios que demuestran que la IA recurre a técnicas manipuladoras, es decir, a lo que nosotros como humanos llamamos retórica oscura, para lograr el objetivo, para convencer a una persona de algo o llevarla a hacer algo que tal vez realmente no quiere. Y lo malo de esto es que las personas ni siquiera se dan cuenta o solo lo notan cuando ya es demasiado tarde.
porque la inteligencia artificial, por supuesto, digamos, es mucho más astuta al aplicar esta retórica oscura. Actualmente, en todo el mundo, los expertos en tecnología y funcionarios gubernamentales colaboran, especialmente en Estados Unidos. ¿Cuál sería el peor escenario posible si, por ejemplo, los gobiernos y toda esta economía de plataformas que acaba de describir se fusionaran? La gente le cuenta todo a la inteligencia artificial. Si ahora se quisiera crear un psicograma de cualquier persona allá afuera, ya estaría en ChatGPT o en otras plataformas. Compartimos nuestros miedos con esta inteligencia artificial para satisfacer necesidades. Supongamos que el gobierno accede a estos datos. ¿Qué nos pasaría entonces? Es una pregunta interesante, especialmente en relación con los gobiernos, ¿no? O como se acaba de decir, cuando el Estado y la inteligencia artificial se fusionan y se convierten en uno solo. Recientemente hubo un ensayo muy interesante de Amodei, que es el jefe de Claude AI de Anthropic, y él escribió que la inteligencia artificial en sí misma es algo así, o que deberíamos entenderla como un estado. Debemos pensar cuáles son los intereses de ese estado. ¿Ese estado es realmente amistoso? Y en mi opinión, esa ya no es una pregunta filosófica, sino una muy actual. No importa si lo hacen la propia IA, los modelos de lenguaje, sus empresas, o si están vinculados a un gobierno. Es la transparencia absoluta o casi absoluta en todo lo que ocurre digitalmente, potenciada aún más por la capacidad de predicción. Esa es justamente la diferencia entre el simple análisis de datos, que es lo que hemos tenido hasta ahora, y lo que la IA puede hacer, que es hacer predicciones. ¿Cómo actuarán las personas en el futuro? ¿Cuáles son escenarios realistas? ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué debemos prepararnos? ¿Y cómo podemos planear con anticipación 3, 4, 5 o 6 pasos? Y entonces el Estado, ya sea el Estado tradicional, el gobierno clásico o incluso una IA como una especie de Estado, siempre estaría, como dije, varios pasos adelante de nosotros los humanos. Y con eso tendría prácticamente una gran ventaja, porque nosotros no sabemos lo que viene. Si la IA ya lo calculó antes y nos lleva semanas o meses de ventaja, ya no podremos recuperar esa diferencia. La pregunta es si lo notaríamos. ¿Qué significa eso exactamente? La IA detecta si en el futuro podría votar por la AfD o planear un atentado específico. O tengo la intención de evadir impuestos de alguna manera. Y entonces esa IA se lo informará de alguna forma a las autoridades gubernamentales. ¿Me evaluará de otra forma o me prohibirá conducir más de 200 kilómetros? ¿Cómo serían esas sanciones en la vida diaria? Entonces, ¿cómo serán esas sanciones? Eso depende de la legislación, pero por supuesto se implementará a través del famoso nudging, es decir, ciertos comportamientos. Esos comportamientos se vuelven demasiado caros o socialmente inaceptables y otros simplemente se recomiendan o se hacen baratos. No creo que en Europa se prohíba algo directamente por ahora. Lo que pase en 5 o 10 años, esa ya es otra cuestión. Sin duda, vamos hacia un sistema de puntuación así, sí, o sea que habrá quienes se comporten, digamos, de manera adaptada y otros que sean un poco sospechosos porque no revelan todos sus datos, porque valoran su privacidad, porque consumen contenidos diferentes a los que consume la mayoría, porque escuchan otra música, quizá leen otros textos o les interesan otras cosas. Y esa es, por supuesto, la base para primero calificar a las personas, luego categorizarlas y, en el peor de los casos, también segregarlas. O sea, eso significa de alguna manera excluirlas. Donald Trump puso de cabeza a Groenlandia la semana pasada debido a sus declaraciones en Davos. Ahora existe la teoría, la semana pasada me metí un poco en ese tema. En redes sociales circulaba la teoría de que la élite tecnológica busca crear un mundo paralelo en Groenlandia, con zonas e islas propias. ¿Un régimen especial ajeno a la democracia es ciencia ficción, conspiración, o cree que por eso quieren apropiarse de Groenlandia? O sea que existen estos planes para tener una zona propia. Sí, definitivamente, pero eso no es en Groenlandia, sino que ya está ocurriendo en otros lugares.
Eso es el espacio. O sea, estamos viendo que en el espacio se está construyendo una nueva infraestructura de centros de datos, satélites, Starlink y así sucesivamente. Y ahí se está creando algo nuevo. Eso también es un espacio sin ley, sin regulaciones. No creo que los jefes de las grandes empresas familiares de IA realmente quieran vivir en Groenlandia, donde la mitad del año es de noche y hace mucho frío. Pero claro, es un buen lugar para centros de datos porque ahí hace bastante frío, ahí hay tierras raras que se pueden aprovechar y básicamente eso es todo. Creo que lo de Groenlandia es porque Donald Trump necesita algo para asustar a la gente repetidamente y algo que suene un poco extraño, pero que también sea comprensible para la persona promedio, como diciendo, ok, estamos en peligro como Estados Unidos. Hay una isla enorme justo frente a nuestra puerta. Si la tenemos, entonces es como una especie de escudo protector y seguramente para desviar la atención de otras cosas, pero ese es el punto. Todos miran a Groenlandia. Y mientras tanto, en el espacio se está construyendo una nueva especie de infraestructura y con ello un monopolio y un poder que nadie tiene en la mira. Porque ya ni siquiera sigue en el sentido literal las reglas y leyes de este mundo, sino que es simplemente la nueva frontera. Es como el viejo oeste, sin leyes y donde todos hacían lo que querían, igual que ahora en el espacio. Y vemos quién está lanzando los cohetes y quién está construyendo la infraestructura. Ese es Elon Musk con sus cohetes. Esos son Google, Amazon y todas las demás grandes empresas tecnológicas y ahora están creando una nueva red allá arriba y una infraestructura que literalmente desde arriba tiene todo bajo control, todo lo que sucede debajo de ella en el pequeño planeta Tierra. Quien sea que escriba este guión, Donald Trump me parece muy divertido. Siempre se menciona una revolución de la conciencia. Ese tipo es perfecto para este caos creativo. Nadie más podría hacerlo mejor. Creo que él solo expone todo con brutal honestidad, cosas que ya existían y narrativas que funcionaron por décadas. Educación, libertad, democracia, finanzas y medios, todo el sistema se está erosionando. Y creo que Donald Trump simplemente hace que todo esto sea más visible ahora. Y él dice, no es que vayamos por la libertad, sino que lo dice claramente, pistola en la cabeza y queremos sus recursos naturales. Y lo dice claramente. Por eso a muchos les gusta, porque no es políticamente correcto ni usa términos de marketing moral. En el fondo eran las mismas técnicas, y eso debo reconocerlo. Como mencioné, los predecesores habrían hecho lo mismo en muchos conflictos. Me parece curioso que la gente, con temas como Groenlandia, se enfoque intensamente unos días y se distraiga totalmente. Y luego, después de 2 o 3 días, dice, ya lo pensé completamente diferente. Pero no todo así. No es para tanto, no tienen que imaginar conmigo. Ese tipo es un personaje, creo yo. He vuelto a pensarlo, ahora todo es diferente, veremos qué sucede. Pero ese es justamente el punto, no es esa hipocresía falsa, sino que va directo al grano. A muchos no les gusta eso y eso también es algo impactante, pero bueno, así es como la gente hablaría en privado entre ellos. Claro, ahora es presidente de Estados Unidos, no es una posición común, pero es un lenguaje que la gente entiende. Siempre digo en el canal, no confíen en ningún bando ni en lo políticamente correcto. Confíen en ustedes. Si hoy deciden hablar con franqueza, ser responsables es un acto rebelde. Y ya no hay más excusas, ya está, ahora todo está realmente claro, ya no puedes huir. La inteligencia artificial, que ya analizamos, solo lo va a potenciar más. Aquellos que antes estaban seguros y eran responsables de sí mismos, creo que quienes aprovechen la inteligencia artificial se beneficiarán y quienes han evitado enfrentarse a sí mismos tienen pocos años para tomar control de su vida. Si no parece oscuro y una prisión digital. Sí, definitivamente. Es cuestión de actitud, mentalidad y de cuán creativo y crítico soy conmigo mismo. La inteligencia artificial potencia esto y abre nuevas posibilidades. Si no tengo esa actitud, pasa lo contrario. También hay un nuevo estudio titulado ¿Por qué la inteligencia artificial hace a algunas personas más creativas y a otras no? Y no se debe a la tecnología, sino a cómo piensan las personas de antemano y cuál es su perspectiva.
Si son responsables, curiosos y creativos, la inteligencia artificial potenciará esas cualidades. Y si no lo son, entonces se volverán menos autónomos y aún más, por así decirlo, seguirán las expectativas y la corriente principal general. O en lo que creen que deben hacer, quedarán atrapados. Todo está tan normalizado que incluso recibimos respuestas de la inteligencia artificial. Si no se pregunta más, como antes, a veces creo que eso es superficial. Solo hasta la quinta, sexta o séptima pregunta obtienes la respuesta que ya tenías en el subconsciente. Pero supongo que la mayoría de las personas no están tan acostumbradas al pensamiento crítico, se conformarían de alguna manera con la primera respuesta, y entonces todos andan por ahí con un conocimiento a medias. Sí, esa es una cuestión de cuán entrenado estás para tratar con la IA. La calidad de la respuesta del modelo depende de la pregunta o instrucción que le doy. Si pongo cualquier cosa, obtendré un resultado superficial. Exacto, la mayoría está satisfecha porque la inteligencia artificial se los dice. Pero si preguntamos correctamente y sobre todo si primero pensamos por nosotros mismos qué es lo que realmente queremos saber y qué vamos a hacer con esa respuesta, entonces también obtendremos mejores respuestas. Y entonces también tenemos la IA no como una droga para adormecernos, sino como un impulso para algo nuevo. Pero eso depende de cada quien, de qué escenario o enfoque de uso elija uno. Profesor Moring, para concluir, ¿qué consejo le daría hoy a su hijo? Le aconsejaría varias cosas. Primero, aprender cosas creativas y manuales y dedicarse a ellas. Eso puede ser deporte y en mi opinión también debería incluir actividad física, aprender a tocar un instrumento, aprender idiomas extranjeros y cosas así. Y con todos estos cambios, con la velocidad de los cambios, yo le aconsejaría a los niños o a mi hijo: intenta descubrir qué te parece hermoso, es decir, aquello que te da una sensación de belleza, un buen sentimiento, una sensación agradable, donde te sientas bien y con lo que te sientas cómodo, porque esa es en última instancia tu vocación y tiene que ver con el sentimiento y la sensación de encajar. Y ahí también siempre serás, digamos, imbatible, o sea, estarás satisfecho contigo mismo, serás feliz, tal vez no todos los días, pero en general, y también serás imbatible, porque eso es algo que no tiene nada que ver con cálculo u optimización, sino que es algo que se te da y que te, como dije, da una sensación de belleza, una palabra que casi no usamos hoy en día, y eso al final es energía y fuerza. Y ese es el consejo que no solo daría, sino que doy: descubre qué es lo que te parece hermoso. De verdad me parece grandioso lo que dice. Belleza, experiencias hápticas, salir al exterior. Si uno observa a dónde mandan a sus hijos esos magnates tecnológicos, no son escuelas completamente digitalizadas de metaverso o inteligencia artificial, sino que realmente son escuelas Waldorf o Montessori, donde aún hay experiencias táctiles, las aplicaciones solo llegan hasta los 15, 16, 17 o 18 años al final. Creo que es un gran estándar porque afuera está el mundo analógico, donde se necesitan experiencias táctiles. Es una retroalimentación excelente, sobre todo para los niños. No los envíes sin pensar a dispositivos digitales, porque acabarán dependiendo de esos algoritmos. Muchos científicos, investigadores de la felicidad y psicólogos han trabajado para activar el miedo en la mente de las personas. Exacto, el mundo real puede ser peligroso, pero no tenemos que tenerle miedo. Y con el mundo digital, que parece muy agradable, ya lo mencionamos antes, pero hay desarrollos en los que sí debemos activar nuestros sensores de miedo. Y por eso ellos ya sabrán por qué lo hacen así y mandan a sus hijos ahí. Ahora usted mencionó las experiencias hápticas. Vi en su perfil de LinkedIn que de vez en cuando organiza eventos donde uno sale a la naturaleza. ¿Qué se puede imaginar uno con eso? Son entrenamientos de intuición para personas que quieren redescubrir su intuición. Eso es algo que todos nosotros como seres humanos tenemos dentro de nosotros. Pero debido a que literalmente estamos constantemente aislados y solo miramos alguna pantalla, perdimos la conexión con nuestras competencias naturales o se adormecen
pueden volver a despertar usando métodos para reconectarse con la intuición. Eso funciona mejor en la naturaleza, percibiéndome a mí mismo, percibiendo la naturaleza y dándome cuenta de las señales que me da mi cuerpo. Y esas señales no son casualidad, sino que es un conocimiento profundo que está almacenado en nuestro cerebro, pero también en nuestro cuerpo, y que funciona más rápido que nuestra mente racional. Nuestro cuerpo nos da señales sobre si algo nos conviene, si deberíamos hacerlo, si encaja o si sentimos incomodidad. La inteligencia artificial no puede hacer eso, solo los humanos. Eso es lo que enseño llevando a las personas a la naturaleza por 1, 2, 3 días o retiros más largos, para, por así decirlo, quitar ese polvo y fortalecer esa competencia y así también ayudar a tomar decisiones mejores y más sólidas, además de brindar más seguridad en uno mismo. La carrera es solo una parte, pero debemos hacerlo. Hay que unir la inteligencia artificial con la natural, como el yin y el yang. No pueden existir separadas. Y si logramos un equilibrio ahí, también tendremos mejores oportunidades y resultados. Pero eso es algo que uno debe aprender y que también se puede aprender. Y quienes lo hacen están completamente entusiasmados porque dicen, sí, hombre, en realidad yo sabía que podía hacerlo, pero de alguna manera lo olvidé y ahora lo he redescubierto. Definitivamente, lo vamos a enlazar aquí abajo. Eso de lo que usted acaba de hablar. Todos andan por este mundo demasiado informados, realmente sobreestimulados en este mundo tan loco allá afuera. Pero, en el fondo, lo que usted acaba de describir correctamente. Las personas tienen que volver a recordar, sí, volver a enfocarse en lo que ya llevan dentro de sí mismas. Y entonces, al final, también pueden volver a activar su divinidad y, en última instancia, caminar por el mundo con un enfoque mucho, mucho más claro. Exactamente, es un conocimiento ancestral, ¿no? O sea, lo interno determina lo externo, cómo estoy por dentro, eso es lo que básicamente forma mi mundo. Ahí regresamos a la energía anterior. Se puede llamar belleza o divinidad, pero eso nos define como humanos o es nuestro regalo. La mayoría no lo desempaqueta. Profesor Moring, es un honor hablar con usted. Le deseo lo mejor a usted y a su familia y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.